Tanto gusto. Hoy comenzamos el módulo 10. Mi nombre es Antonio Ienma, arquitecto desde hace 30 y vamos a comenzar la capacitación con un tema específicamente sobre el BIM, ¿no? Entonces comenzamos primero. ¿Me escucha? Sí, dale, tranquilo. Ok, perfecto. Entonces, el contenido del módulo 10, vamos a tener primero el prolegómeno en la gestión y revisión de proyectos arquitectónicos BIM. Después pasamos a la sección número 1, que es la interoperatividad entre programas BIM. La sección 2 estará definida por las simulaciones entre programas BIM. La sección 3 es las evaluaciones entre aplicaciones BIM y, por supuesto, el cierre de la capacitación, ¿no? Entonces comenzamos con el prolegómeno en la gestión y revisión de los proyectos arquitectónicos BIM. Tengo entendido que ustedes ya tienen algunos conceptos y conocimientos sobre el tema. Solamente vamos a repasar un poco las diferentes terminologías entre lo que es el BIM, ¿no? Que es un conjunto de tecnologías, procesos y políticas. Algunos llaman filosofía, que permiten a múltiples partes, eso puede ser tanto la parte interesada, los gestores, en fin, los mismos diseñadores, diseñar, construir y operar en colaboración una instalación en un espacio virtual. Como término, es una expresión actual de innovación digital en la industria de la construcción. Estamos digitalizando toda la información gráfica y no gráfica en la construcción. Por supuesto, esto nos conlleva a una serie de usos que tenemos que definir, ¿no? Entonces, el uso BIM es un método durante el ciclo de vida de una instalación para lograr uno o más objetivos específicos. Es decir, los objetivos BIM son específicos y que deben ser redactados en los documentos entre la parte interesada y los proyectistas, ¿no? Entonces tenemos varios usos BIM primarios y secundarios, ¿no? En las diferentes etapas que podemos tener en la vida útil de un edificio. Tenemos el área de la planeación, tenemos el área del diseño o la etapa del diseño, el de la construcción, que respecta a la revisión del diseño, evidentemente tiene que estar contenido dentro de los objetivos. Es decir, debe aparecer un revisor BIM que va a verificar toda la información que, tanto gráfica como no gráfica, que ha sido contratada, ¿no? Y eso debe aparecer contemplado en el contrato o en este caso el BEP o el EIR para la solicitud de ellos, ¿no? En nuestro caso particular haremos auditoría del diseño, es decir, verificaremos cómo ha sido el diseño con las herramientas en que se gestionó el modelo y que se combinó entre las partes a utilizar. Podemos hacer análisis de iluminación para determinar las diferentes intensidades de iluminación y inclusive las cantidades de energía que se van a gastar. Los análisis energéticos propiamente en refrigeración, iluminación natural, para compensar mayormente la iluminación artificial o no gastar tanto en lo que es la inversión en la iluminación artificial. Por supuesto, la evaluación LEED, que es la que determina los edificios ecosostenibles, ¿no? Y para disminuir la huella de impacto ambiental de las edificaciones. Y la validación de esos códigos LEED precisamente para su validación, ¿no? Entonces vemos que algunos son objetivos primarios, que son fundamentales, y unos que son secundarios, que no necesariamente tienen que estar obligados desde el punto de vista de la contratación de los servicios y de los usos BIM. Dicho esto, entonces vamos a ver un poco cómo es el flujo de trabajo en un esquema general de desarrollo de la información según la ISO 19650, ¿no? Estamos conscientes de que la norma
ISO a finales del año pasado se introdujo, se aprobó, y a partir de este año en completo se están utilizando las dos primeras ISO, la 1 y la 2, para esta 19650. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo que recomienda esta norma ISO, ¿no? Hablando un poco de los códigos que se tienen que emplear, ¿no? Primero, por supuesto, están los requisitos de la información, es decir, definir las necesidades en el EIR, o lo que sería igual el requerimiento de información del empleador o del contratante. Ahí se tienen que definir cuáles van a ser los objetivos. Si nosotros queremos una evaluación LEED, tenemos que definirlo claramente dentro del EIR. Si queremos un análisis energético, debemos definirlo claramente en el EIR. Eso es lo que nosotros le vamos a pedir a la parte contratante, por lo tanto, vendría la respuesta de la parte contratada en la planificación del desarrollo de la información. Es decir, es planificar cuándo y cómo debe ser el desarrollo de esa información, la entrega de esa información. Y esto lo hacemos por medio del BED que ustedes ya conocen, que es el plan de ejecución BIM. ¿Ok? Una vez que se ha definido y se ha contratado, algunos lo llaman como pre-BED, en algunos casos, vamos a desarrollar la información. ¿Y cómo se va a entregar? Entonces, algunos llaman a esto el plan de gestión de entregas BIM, es decir, toda la documentación, los diferentes hitos que se van a requerir para las diferentes evaluaciones, ¿no? Una vez dicho esto, viene la aprobación, que es la parte que entendemos ustedes van a hacer con los documentos que va a entregar la parte contratada. Y ustedes como parte contratante o como revisor BIM van a validar esa información. Si esa información es correcta, por supuesto, nosotros le damos OK y sigue hacia la siguiente etapa o proceso. Dependiendo del nivel en que estamos. Si estamos en planificación, pasamos a la parte de construcción, y si estamos en la parte de construcción, finalizando la etapa de construcción, pasamos a la parte de operación, del activo que se está diseñando en este caso. Por supuesto, si no es validada por ustedes, tendrá que regresar a alguno de los diferentes estamentos o estadios del proceso o del flujo de trabajo. Si la información definitivamente no cumple con los objetivos, no se habían establecido los objetivos, tendremos que reformular el EIR o el BED o el plan de gestión o de entrega o de gerencia, en este caso del BIM, ¿no? Entonces, por eso es importante definir cuáles son los alcances desde el principio, y si no es así, bueno, llevarlo a la instancia correspondiente. Esa es la responsabilidad que les tocaría a ustedes como revisores del proyecto. Dicho eso, entonces aquí también aparecen las diferentes jerarquías de los requisitos de la información según la ISO 19650, ¿no? Aquí es importante que se revise el rol del revisor BIM y sus tareas. Debe estar claramente identificado y caracterizado en el plan de ejecución BIM y la planificación del cronograma de actividades, los hitos, como hemos hablado, y los entregables. ¿Cuáles van a ser los documentos que ustedes van a requerir para la información? Dependiendo de la etapa, entonces ustedes pedirán tablas, pediremos planos o pediremos modelos. Esto lo podemos ver en la figura que establece la ISO 19650, donde van a ver o se incluyen algunos requisitos que anteriormente en los otros protocolos no eran considerados, ¿no? Entonces, los requisitos de información de la organización, es decir, qué información se requiere de la información, es el que va a permitir que se pueda establecer el requisito de información del proyecto, parecido al EIR que hemos hablado en las etapas anteriores, ¿no? En este caso el PIR, que es parte de la organización. La información va a ir fluyendo entonces en función de los requisitos de información de la capacitación en el AIR, si es para un activo, si es que estamos hablando de la operación, o en la parte de la contratación, si queremos hacer un modelo en el IR o requisitos de intercambio de la información. Entonces aquí se empiezan a definir algunos términos diferenciándolo a lo que eran los anteriores, ¿no? Y por supuesto viene la parte de los entregables de la información, el modelo de información del activo, que es el objeto construido que se va a operar, que supongo en algunos casos ustedes también tendrán que revisarlo, ese activo que de alguna manera estará siendo supervisado o entregado al Facility Manager para su operación, o en este caso la ingeniería de mantenimiento, ¿no? Y si estamos hablando de un proyecto que se está construyendo, estaríamos hablando del PIN, que es el modelo de información del proyecto, y entregaremos un modelo.
¿ok? Entonces tenemos aquí un diagrama mucho más extenso de cuáles son los diferentes estadios y las subactividades de la fase de desarrollo según el ISO 9650. Yo no estoy muy claro si ustedes ya esta información la han manejado. Como hablamos, esta norma es reciente, pero yo sí quería de alguna manera repasar un poco estos términos, ¿no? No me voy a profundizar en los temas de todo lo que es la parte del diseño, sino me voy a limitar a lo que es el requisito o la parte de revisión para autorizar la información o el modelo de la información, que es el punto 7.2 que nosotros hemos identificado con el recuadro en rojo, que es la parte de entrega del modelo de información. Aquí básicamente es donde empiezan a entrar ustedes en la parte de la revisión. Por supuesto, antes de entregar el modelo, el contratante debió haber hecho sus diferentes revisiones en las etapas 6.1, 6.3 y 6.4 y 5 del estadio anterior o del proceso anterior. Entonces, este es el flujo de trabajo que nosotros estaríamos revisando. En teoría, la parte contratada debería haber hecho unas revisiones preliminares o previas para que al llegar su modelo haya pasado por una depuración, ¿no? Una vez que se hace la entrega correspondiente y se aceptan la información y se actualiza la información, empieza la revisión última o final, ¿no? Si hemos hecho algunas observaciones, esas observaciones, por supuesto, deben ser enviadas al contratante, a la parte contratada, y el contratante debe recibirla en el punto 7.4. Este es más o menos el flujo de información que se establece. Si la parte contratada no cumple con algunos requisitos, la parte contratante puede devolverlo a las diferentes etapas o subactividades establecidas en la norma ISO 19650. Entonces, aquí básicamente damos un repaso muy general, muy rápido, de lo que es la parte de la información y de los diferentes roles que deben cumplir los revisores de los proyectos de arquitectura. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la sección número 1. Una vez definido esta parte, no sé si hay alguna pregunta que puedan tener, si no seguimos. Indícame, Isaac, por favor. No, no hay ningún. En la sección 1, entonces, hablamos de la interoperabilidad, en este caso, propuestos bajo la metodología de modelado de la construcción, que requiere el empleo de programas especializados. En este caso, estamos partiendo de la premisa que ustedes están manejando la mayoría de los programas de las plataformas de Autodesk, en este caso Revit, Infrawork, Insight, que son aplicaciones que vienen asociadas al Revit, y por supuesto el Navisworks, que es el programa por excelencia en la parte de la revisión, ¿no? Entonces, aquí hay mucha información que se puede considerar, información inclusive geoespacial, de cómo es la información de los sistemas HITS, sistemas de información geográficos, la ingeniería de la planificación, de diseño y análisis de entornos en los programas. Estos todos se pueden visualizar con el Infraworks, ¿no? Y otros sistemas de información geográfico, como habíamos hecho referencia, ¿no? Posiblemente puedan llegarles a ustedes algunos programas CAD que puedan requerir parte de la información o algún tipo de conocimiento previo con el Civil 3D, ¿no? Entonces vamos a utilizar básicamente esa información que anteriormente se daba de manera aislada y coordinada, pero no como trabajo cooperativo. Entonces, en este caso, he querido colocarle lo que era el cambio o el intercambio del proyecto 2D. Básicamente, las diferentes partes hacían entregas directas, por supuesto coordinadas por alguien, pero no estaban trabajando en un modelo único, integrado. Es decir, que no todos podían trabajar sobre el mismo modelo con la misma información, sino que cada uno entregaba una información, analizaba una información de manera individual y después era coordinada. La interoperatividad BIM lo que busca es evitar esas diferentes versiones o esas diferentes acciones que se estaban haciendo con los sistemas CAD, dado que ya el aumento de las potencias de las máquinas y de los software han permitido o permiten que se pueda integrar toda esa información en un único modelo, donde todas las partes actuantes, la parte contratante, el cliente, inclusive en algunos casos también los usuarios de determinados edificios pueden participar en lo que es la gestión de ese modelo.
dando sus opiniones, sus características o inclusive incluyendo sus necesidades o nuevas necesidades, pasando por el constructor hasta por el fabricante, todo buscándose integrar en un único modelo de información, tanto gráfica como no gráfica. Generalmente, la mayoría de las personas van a trabajar es con la información gráfica, visual que se va a tener. Continuando entonces, vamos a empezar a trabajar con los correspondientes a la verificación de los modelos y los planos del diseño arquitectónico entre los programas Autodesk. Específicamente, el objetivo es capacitarlos a ustedes como participantes en la gestión y verificación del modelo y los planos de diseño arquitectónico elaborados con Autodesk Revit 2020. Esa es la versión que yo propuse se trabajara, es la más actual. No sé si ustedes están trabajando con esa plataforma, con esas versiones de software y, por supuesto, revisado con el Navisworks también 2020. ¿Ok? No hay mucha diferencia tampoco entre las versiones a partir de la 16, 17, 18, 19 y 20, básicamente siguen siendo lo mismo, ¿no? Pero para la capacitación quise utilizar la última versión. Entonces, el primer punto, nosotros vamos a verificar con la verificación del modelo y de los planos de diseño arquitectónico entre el programa Autodesk, perdón, tenemos primero gestionar los modelos de Autodesk Revit 2020. Nosotros no vamos a diseñar o no debiéramos tocar el modelo de Revit, del modelo entregado en Revit, ¿no? Si lo vamos a hacer, por supuesto, lo debemos guardar con una versión diferente a la que fue entregada. Siempre es conveniente mantener la versión entregada por el ente contratado, ¿no? Y hacer las revisiones en un modelo diferente, guardarlos para algún tipo de nota, o sea, que nosotros podemos hacer en una versión de la parte contratante, ¿no? Que serían, en este caso, ustedes, ¿no? Como representantes de la parte contratante. Y por supuesto, el otro punto que veríamos para esta parte de la verificación de los modelos y planos de diseño, estaría la verificación de los modelos desde Autodesk Navisworks 2020. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a abrir el modelo, esperamos a que se abra el programa, y me gustaría saber si ustedes tienen disponibles las versiones de los... o no se puede abrir el archivo. Vamos a ver. Ahora parece que sí. Dicen que ellos tienen es la versión 2019. Ok. Ok, sí, te escucho. Bueno, no hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Pero la pregunta es... Prosigue. Dime. Ok. Entonces, bueno, tenemos claro, ¿no? ¿Me estás escuchando, verdad? Sí. Ok, tenemos claro entonces que aparece el primer plano, el A001, que dice Title Sheet. Precisamente ese es un error. ¿Por qué? Porque no se ha actualizado esa información, ¿no? No se ha actualizado ese campo de esa plantilla, de ese formato, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una observación sobre ese plano, vamos a hacer rápidamente lo que es una nube de revisión. Vamos a la etiqueta Anotar, ¿me siguen? Le damos clic y vamos a ubicar nube de revisión. Esta nos va a permitir añadir una nube de revisión a la vista o al plano. Tenemos que tener claro que esto no puede funcionar en una vista 3D, solamente en la vista de plano. Recuerde que estamos en planos A001 en la parte baja o inferior, que no es lo mismo a estar viéndolo en una vista 3D, ¿ok? Entonces, rápidamente hacemos una nube de revisión, le damos clic y nos aparece una serie de posibles opciones con que nosotros podemos dibujar la línea, ¿verdad? Entonces vamos a escoger la del rectángulo y sobre el área que queremos hacer la observación, si quieren nos acercamos, donde dice Title Sheet, le damos clic en una esquina y diagonalmente movemos la otra esquina para definir el elemento que queremos modificar. ¿Ok? Ahí hemos marcado la nube, pero no hemos dicho qué es lo que queremos modificar. ¿Ok? Sigue.
Escucho, Isaac, ¿cuál es el problema? Ok, entonces ya tenemos la marca. No sé si le aparece del color rojo, que es el que generalmente se utiliza para Sí, las correcciones. Ok, entonces vamos a definir, según el sistema de codificación que hemos empleado, si es una revisión 1, le colocamos en la información donde aparece en propiedades, marca, le colocamos R1 para saber que es una revisión 1 que hemos hecho. Dependiendo si viene algún tipo de codificación con los planos, esa marca podrá ser mayor. Y el comentario correspondiente, actualizar título de la hoja. Lo estamos haciendo todo, ¿verdad? sí, correcto. Ok, y una vez que lo hemos hecho, le damos finalizar el modo de edición. Con la B, con la casilla de verificación o con la palomita, como algunos le dicen, le damos aceptar. Y entonces aparece esta marca de revisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hemos revisado los planos, evidentemente vamos a guardar el archivo que se nos ha entregado por parte del ente contratado y nosotros como ente contratante vamos para decirle todas las marcas y todas las revisiones que se han hecho correspondientemente para la parte de los planos. ¿Ok? Listo. Perfecto. Listo. Preguntas, estamos bien, ¿verdad? Todos lo hicieron. Sí, dale. No sé si quieren que actualicemos las propiedades de esa marca de revisión para cambiarle color y grosor de línea. Ustedes me dicen si sí o si no, o si lo manejan. Sí, correcto. Si quieren saber eso. Ok, bueno, entonces si nosotros queremos cambiar las propiedades de este elemento que hemos marcado como una marca de revisión, vamos entonces a la pestaña Vista y le damos clic. Ok. Vamos a visibilidad gráficos y le damos clic. Y nos debe aparecer un cuadro de diálogo como el que ven en la pantalla. ¿Lo ven, verdad? Sí, correcto. Perfecto. En la categoría de modelo vamos a tener una pestaña al lado que es el que nos indica la categoría anotación y al lado va a haber categorías importadas y filtros. Vamos a ir a categoría anotación. Vamos a abrir esa pestaña. Y entonces aquí aparecen todos los elementos de anotación. Vamos a bajar hasta encontrar la que nos dice nube de revisión. ¿Ok? Aquí tenemos nube de revisión. Entonces seleccionamos ninguna para que no tengamos ningún elemento tildado y seleccionamos el nube de revisión para modificar. ¿Ok? Le damos clic a modificar. Aquí tengo cloud, revision, cloud y revision cloud. Es revision cloud. Entonces, una vez que le damos modificar, debe aparecer la ventana gráficos de línea. ¿Ok? Y vamos a color y le damos clic. Pulsamos para que nos despliegue el cuadro correspondiente a los colores que queremos seleccionar. Por convención, generalmente todas las anotaciones y modificaciones se tildan o se hacen de color rojo. Entonces seleccionamos el color rojo. ¿Ok? Una vez que verificamos cuál es el original y cuál es el nuevo, le damos a aceptar. Con eso ya cambiamos entonces el color de la línea de la nube de revisión. Posteriormente podemos seguir con lo que corresponde al grosor. ¿Me siguen? Sí, correcto. Damos entonces, como nos dice grosor sin modificación, le damos clic y escogemos el grosor de la línea. Entonces podemos escoger un grosor 5 si lo queremos de un tamaño mediano o si lo queremos exagerar, podemos utilizar valores superiores, ¿no? Entonces nosotros vamos a escoger 5 para que no sea tan
tan gruesa la línea, ¿no? Y se pueda, en este caso, señalar sobre el plano, o en este caso, en el plano exactamente, en lugar de la vista. Una vez que cambiamos el grosor, le decimos aceptar. De ahora en adelante, ahora podemos ver el grosor de la línea que hemos seleccionado y el color de la misma. El tramado no vamos a tener ningún tipo de tramado porque va a tapar en este caso el dibujo. ¿Ok? Y le damos aplicar para que se cumplan con las acciones y le damos aceptar. Entonces ya podemos ver que en este caso la línea ha cambiado de color rojo. Si nosotros cambiamos la forma de líneas, en este caso la línea fina o la línea gruesa, el Revit nos permite que las líneas sean todas finas para aprovechar los recursos gráficos de la pantalla, ¿no? Cuando le damos grosor, generalmente la generación de los gráficos tarda mucho más. Entonces muchas veces nosotros lo podemos desactivar para que fluya más rápidamente. Y si lo activamos, vemos el grosor como quedaría en este caso en la realidad, ¿no? Entonces ya sabemos que la nube de revisión tenía en este caso una revisión 1 con la información o el comentario actualizar título y que ahora se va a poder visualizar de una mejor manera por parte del ente contratado que va a recibir las observaciones de nuestra revisión. ¿Ok? Todo lo hicieron. Sí, perfecto. Continúa. Estamos listos entonces, continuamos entonces. Esto es para auditar o en este caso para verificar los planos. La parte que continuamos o que vamos a hacer a continuación es auditar el modelo. Es decir, no vamos a trabajar sobre el producto de los planos, sino específicamente sobre el modelo. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a ir a la etiqueta colaborar. Y le damos clic. Perfecto. Una vez que estamos en o le hemos pulsado la pestaña colaborar, en la cinta de opciones vamos a buscar, en este caso, coordinar. Listo. Y comprobación de interferencias. Lo que estamos haciendo ahorita es básicamente utilizar los comandos que nos permite Revit para auditar el modelo y hacer las comprobaciones en el modelo, ¿no? Con el archivo en Revit. Estas son las opciones que debieran hacer, o estas son las primeras auditorías que debiera hacer la parte contratada, ¿no? Pero nosotros como parte contratante, antes de utilizar el siguiente programa, que es el Navisworks, es conveniente que lo hagamos también en Revit, para tratar de ver cuáles son las posibles interferencias en Revit que nos permita auditar el modelo de arquitectura. En este caso que estamos trabajando, ¿no? Entonces la auditoría que hacemos en Revit nos dijera un poco el trabajo o la carga de trabajo que vamos a utilizar después con el Navisworks, sobre todo si estamos trabajando con modelos federados, ¿no? Todos sabemos que es un modelo federado y que es un modelo integrado o centralizado, ¿verdad? Sí. Perfecto, ok. Entonces, en este caso, estamos trabajando con un modelo de arquitectura que puede ser, en este caso, federado, es decir, que solamente se va a ver la parte de la arquitectura, no vamos a tener nada de estructura, nada de la instalación. Entonces, queremos hacer una auditoría de los elementos de arquitectura para ver si tienen algún tipo de conflicto. Una vez que estamos en comprobación de interferencia, vamos a darle ejecutar comprobación de interferencia. Entonces nos va a aparecer una ventana de comprobación de interferencia. Correcto. Y vamos a seleccionar proyecto actual. Y en proyecto actual van a aparecer todos los elementos o categoría de elementos que podemos revisar en este modelo. ¿Ok? Lo tenemos, ¿verdad? Sí. Ok, todos me siguen entonces. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer comprobaciones de todos entre todos, pero esto nos generaría muchísimos errores o muchísimas interferencias. A veces es preferible dividirlos por parte. Entonces, en este caso, quisiéramos solamente verificar
cuáles pueden ser las posibles interferencias que pudiéramos tener en las barandillas. Entonces, en el cuadro de la izquierda, en la categoría de proyecto actual, vamos a tildar o a seleccionar la casilla barandillas. Y vamos a ver cuáles son las posibles interferencias que pueden tener las diferentes barandillas del proyecto con las que corresponde a los muros del proyecto. Es decir, los muros y las barandillas son elementos que separan, dividen los ambientes y generalmente pueden estar en contacto entre sí. Entonces vamos a seleccionar en el cuadro de la derecha o en la ventana de la derecha de categoría de proyecto actual los muros. ¿Ok? Tenemos seleccionados ambos elementos entonces, barandilla y muro, ¿verdad? Mismo proyecto. Listo, ahora sí. Y le damos a aceptar entonces. Entonces, él que acaba de hacer, él acaba de ver en la categoría 1, que son las barandillas, va a ver las posibles interferencias que tiene con la categoría 2, que son los muros. Debe aparecerle un cuadro como el que dice informe de interferencias. Lo tienen todos, ¿verdad? No, exactamente. Esa es la lógica que agarra la arquitectura. Sí, ya ahora sí, ya lo tiene, pero sí le dio. Sí, ya les dio el proyecto. Entonces vamos a ir para el primero y le damos clic al más, donde nos dice barandillas con muro básico wall timber clad. Y vemos la identificación de cada elemento, ¿ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque cada elemento que nosotros hacemos en Revit va a tener un ID, una identificación del elemento. Entonces yo en mi caso, no sé si en el caso de ustedes, me aparece la barandilla SH 1100 milímetros, perdón, ID 566588. Y está interfiriendo o chocando con el muro Timberclad ID 427092. Esos son como los números de identificación, como el número de identificador, como el documento de cada uno de los diferentes elementos, ¿ok? Entonces nosotros, en este caso, podemos dar o verificar en el modelo cuál puede ser esa interferencia que se está generando allí. Entonces, para poderlo ver, vamos a irnos al modelo 3D. Vamos a ir a la vista 3D por defecto. ¿Me siguen, verdad? Sí, la casita arriba. Y le damos clic. Recuerden guardarlo como revisión 1, ¿no? Darle un nombre de revisión 1 para no modificar el modelo original. Perfecto, claro. Dale otro nombre. Y también lo que hace, automáticamente te guarda como una especie de temporal. No sé si saben qué es eso, un archivo temporal. Tienes el original, pero él te guarda también un 001, 002 a través del tiempo. Solo lectura. Es un backup. Es un backup, es un respaldo. ¿Cómo? Para poder recuperar el archivo si hay algún tipo de problema o de conflicto del modelo, del programa como tal. No puede haber un error, producto producido por un proceso, y uno puede recuperar un archivo si hay un error dentro del programa o del sistema. Y lo podemos recuperar con ese backup o con ese archivo de respaldo. Perfecto. Todo lo tenemos, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entonces si le damos clic a la barandilla, podemos ver que en el modelo se coloca de color anaranjado, en este caso, la barandilla. Entonces nos acercamos al modelo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ahí está ya detectando el error. Entonces lo estamos viendo. Si nos acercamos, vemos la barandilla. Y si le damos clic al muro, nos va a decir cuál es el muro que se está afectando con la barandilla que estamos seleccionando. ¿Ok? Si lo seleccionamos, vamos a ver dónde está la interferencia o dónde está la colisión. ¿Cuál es el tema aquí específicamente? ¿Me siguen? Sí, correcto. Sí me siguen, ¿verdad? Sí. Entonces podemos ver de que en este caso el tubo terminal de la barandilla está como empotrado a la pared, al muro. Entonces, en este caso,
no necesariamente puede que sea una interferencia que es de importancia, pues es una interferencia menos relevante, porque en efecto podríamos tenerlo, si el arquitecto lo quiso de esa manera, empotrar ese tubo, cosa que no se debiera, porque realmente debería haber unas pestañas de anclaje, unos elementos de anclaje y dejar el tubular por completo a la vista, ¿no? Entonces, si se quiere, en este caso, modificar la forma en cómo se está empotrando el tubo en el muro, nosotros haremos la observación en ese caso y dejaremos por sentado en el informe de que hay que corregir que la barandilla con ID 566-588 está introduciéndose dentro del muro ID 427-092. ¿Okay? Entonces, si vamos al siguiente, ¿me siguen? Sí, correcto. Esta es la primera interferencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos o no hacerle el seguimiento. Vamos a la siguiente que aparece, ¿no? Y le damos más. Entonces vemos la misma barandilla, si le damos clic, pero ahora está con otro muro. Entonces vamos a ver con cuál muro es el que está interfiriendo. Si le damos clic al muro, en el modelo nos va a salir reflejado. Entonces vemos que también en este caso podemos cambiar también la opción de vista en el cuadro de interactivo de vistas. Podemos cambiar la posición del modelo y podemos ver de mejor manera cómo está colisionando la barandilla con el muro. Es decir, está entrando parte de la barandilla como elemento dentro del muro. Si nosotros seleccionamos la barandilla, verificamos que está el elemento seleccionado y el muro igualmente seleccionado. Probablemente también nosotros, sin haber hecho las colisiones entre la barandilla y la losa de piso, podríamos determinar o detectar que abajo podría haber una colisión y la barandilla. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, las categorías, verificar cuáles son las interferencias entre los forjados o las losas de piso con la barandilla. ¿Por qué? Porque está entrando, en este caso, dentro del elemento. Probablemente este tubo también puede estar entrando dentro del elemento. ¿Okay? Entonces, no necesariamente todos los informes que determine el Revit son informes o son colisiones válidas. Nosotros, evidentemente, tenemos que hacer las revisiones y darle la importancia si corresponde. En este caso, no correspondería para este elemento. ¿Ok? ¿Estamos claros? Una tarea para la ocasión, ¿no? Entonces, si me la responden, evidentemente no lo damos la próxima clase, sino aprovechamos la primera parte en la próxima clase para aclararlo, ¿no? Entonces le voy a dejar la tarea de que me verifiquen cuántas barandas hay construidas en todo el edificio, ¿ok? Y verifiquen si hay algún tipo de interferencia entre las barandas, las paredes de otro edificio o entre las mismas barandas. Y que me puedan contabilizar visualmente y, por supuesto, por filtrado, dónde están todas las barandas. ¿Ok? Estamos entendiendo que las barandillas son las que vamos a analizar solamente. Entonces, ustedes me dirán para la próxima ocasión si hay algún tipo de error o si ustedes no detectaron nada. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, sí, está claro en esto. Perfecto. Ok, entonces dejamos por acá lo que corresponde a la revisión o la auditoría. En realidad es la auditoría con el Revit. Salimos del Revit entonces. Y vamos para la siguiente verificación, ¿no? Que es verificar los modelos desde Autodesk Navisworks 2020. O sea, vamos a ver si aquí activa. ¿Cuál abrimos? ¿Qué Navisworks? Ya le voy a preguntar. ¿Cuál abren, Antonio? ¿Cuál de los...? No, bueno, acuerden que ahorita vamos a hacer un nuevo documento con lo que deben tener son los diferentes modelos que se hizo con el proyecto de los Pumas, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a abrir el Navisworks para ello. Y vamos a hacer... Espérate que tengan esa información, yo la tengo aquí.
Ok, por favor, facilítaselas entonces. Vamos a abrir un documento nuevo en Navisworks, ¿no? Bueno, en este caso tenemos vamos a hacer el análisis de diferencia entre varios archivos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es añadir cuáles van a ser los archivos en que vamos a trabajar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Dale, dale. Perfecto. Entonces, están ubicando los correspondientes archivos. ¿Qué es eso, Antonio? No. Esto es de mi parte. Esto no. Estoy ubicando lo que es la parte de los archivos donde tenemos el modelado de nuestro proyecto. Ah, ya. Ya le estoy pasando los Pumas. Por favor. La piden en mi correo. Un archivo igual en... Comparte, Antonio, ya está. ¿Ya lo tenemos? Sí, ya lo están compartiendo. Dale un momento para que lo llame. Para que lo copie. A ver. ¿Cómo se llama? Arquitectura, ¿no? Arquitectura. ¿Es el trabajo sin problema? ¿Cuál está abierto? ¿Pero él tiene tres tintas de arquitectura? Sí. ¿Aló, se me escucha? Sí, correcto, sí te escuchamos. Ok, entonces nosotros le vamos a decir añadir y vamos a ubicar dónde están los archivos que queremos, en este caso, añadir al análisis de la interferencia, ¿no? En este caso yo tengo varios archivos correspondientes a arquitectura, electricidad, estructura, en dos versiones, gas y sanitaria. Tengo entendido que ustedes tienen arquitectura, estructura y sanitaria. Sí. ¿Es correcto? Correcto. Entonces vamos a seleccionar. Hay tres. El que no es 360. Manager. Manage, pero no es... Que no es improcesión. Ah, seleccionen los tres archivos. Y le decimos abrir. Seleccionen los tres archivos de Revit y le dan abrir. Los tres archivos de Revit, lo único que están ahí. Tres nada más. Sí. Perfecto. Ya ustedes- Sí, se me generó un problema con el archivo de sanitarias. Entonces, es el que tengo con conflicto. Yo voy a trabajar solamente con la parte de estructura y arquitectura, ¿no? Que para los efectos viene siendo el mismo proceso, ¿no? No, tampoco le carga. Mejor trabaja con estructura pues, y arquitectura. Abran estructura. Exacto. Nada más. Sí, es que el archivo pesa mucho, el de sanitaria. Sí. Pero sí lo pudieron cargar. Deben tener una ventana en el árbol de selección que diga arquitectura y estructura. Sí, ya está, ya. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, entonces ya podemos ver acá de que se han cargado los dos archivos federados. Entendamos que son archivos federados que se han trabajado por separado. No se está trabajando con un solo modelo. ¿Por qué se hacen esos archivos federados? Evidentemente para que cada especialidad trabaje en su área con algunos enlaces. Eso se puede ver en Revit cuando se hacen los correspondientes enlaces con otros archivos para poder hacer las instalaciones propias de uno mismo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, el gerente BIM prefiere trabajar con archivos federados, que fue el caso que tuvimos con este proyecto, o si lo permite el proyecto, trabajarlo en modelo centralizado, que es uno solo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a buscar hacer? Vamos a tratar de hacer un análisis de interferencia de cada uno de ellos, ¿no?
Entonces, para eso vamos a pulsar en la banda, la cinta de opciones, la opción Crash Detective. En este caso, es la que permite hacer el análisis de la interferencia o de los choques. Es el detective de choque. Como podemos ver ahí, hay como dos elementos que se están intersectando entre sí. Entonces, le damos clic para que se abra el panel de funciones del detector de interferencia, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Qué lo tiene? Ok. Listo. Listo. Ok, entonces, una vez que tenemos o visualizamos los archivos que queremos, en este caso analizar para la interferencia, siempre es preferible analizarlos por especialidad. Primero arquitectura, estructura, después arquitectura sanitaria, después estructura y sanitaria, para que las colisiones no sean tantas las que se vayan a encontrar en este caso, ¿no? Entonces le vamos a dar la opción añadir prueba. ¿Sí? Y nos aparece el test 1. Como lo pueden ver, aquí le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Y vamos a poner arquitectura, estructura, para saber que estamos analizando esos dos elementos, ¿no? O esas dos especialidades. ¿Tenemos? ¿Lo tienen? Sí. Listo. Ok. Entonces, en las configuraciones podemos ver el tipo estático. Hay varias opciones que podemos desplegar en este caso. Si le damos clic, estático conservador, de espacio libre o duplicado, ¿no? Entonces vamos al primero, el estático, que es donde se detectan algunos de los elementos, ¿no? Y en vínculo no vamos a tener ninguno porque los dos elementos los tenemos cargados en este caso. ¿Ok? ¿Me siguen? Listo. Entonces, vamos a seleccionar cuáles son los elementos que se van a verificar o comprobar. Yo perfectamente podría verificar algunos elementos de arquitectura con la misma arquitectura, pero eso ya lo habíamos dicho que lo habíamos revisado por Revit. En este caso queremos revisar los de diferentes especialidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a desplegar en la parte de arquitectura, podemos ver si queremos chequear niveles específicos o todo el elemento completo, ¿no? Entonces vamos a seleccionar todo el edificio completo. Porque a veces es bueno o conveniente ir haciéndolos por piso, porque vamos a conseguir una menor cantidad de errores y va a ser más fácil de revisar. Pero como estamos haciendo una revisión general, un chequeo general, una comprobación general, para ver cuántos errores hay, a veces el revisor va a decir, mira, yo te acepto que hayan tal porcentaje de colisiones e interferencia, un número, por decir un número, 500. Pero si aparecen 5.000, tú le dices, mira, depura el modelo para después yo poderlo revisar, porque va a ser mucho más complicado conseguir dentro de 5.000 interferencias las que posiblemente sean interferencias verdaderas, ¿no? Pero en este caso, como estamos haciendo la primera revisión, acuérdense que con el proceso que habíamos hablado en el esquema de la subcategoría o de los subprocesos en el 19950, la norma ISO, se hacían dos revisiones en esa parte. Entonces, la preliminar, generalmente hacemos una revisión general y en la segunda revisión hacemos una más específica. En este caso, vamos a seleccionar todo el modelo de arquitectura y lo vamos a verificar contra todo el modelo de estructura, ¿no? Entonces tenemos seleccionado en la sección A, arquitectura, el modelo de arquitectura, y en la sección B, el modelo de estructura, y le decimos ejecutar prueba. Listo. Bueno, aquí podemos ver entonces que en el modelo, en el text, arquitectura, estructura, en mi caso, no sé en el caso de ustedes, ya aparece como terminado y aparecen 1.371 conflictos. Correcto. No sé cuántos les están pareciendo a ustedes igual, ¿verdad? No, salen diferentes. Exacto, diferentes números. Posiblemente sean aunque yo tengo un modelo diferente, todos allá, si están utilizando el mismo modelo, debieran tener más o menos la misma cantidad, ¿no? Claro. Del mío puede ser diferente, pero de ustedes no, en este caso, ¿no? Sí, sí, le da igual. Le da igual. Perfecto. Sí.
Listo. Ok. Entonces, una vez que lo tenemos, ya hemos visto de manera general, podemos empezar a hacer las revisiones y vamos a la etiqueta resultados, ¿no? Debe aparecer la etiqueta resultados donde nos aparece la cantidad de conflictos que se han determinado. En mi caso, 1371, en el caso de ustedes, el que tienen acá. Y aparece cada uno de los conflictos. Si seleccionamos el conflicto número 1, podemos ver en el modelo que está hacia el lado derecho qué es lo que está pasando acá, ¿no? En este caso, una serie de espacios. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Es que a veces me aparece conexión inestable, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Entonces yo en este caso me estoy comprobando de que tengo un elemento que es el espacio, eso lo veremos más adelante, es básicamente lo que define el ambiente, que es el que permite, entre otras cosas, los resultados en la parte de acabados y todo lo que tiene que ver con el ambiente, está colisionando con una losa, ¿no? Si yo le doy al siguiente conflicto, al conflicto 2, me aparece también un mismo espacio con un conflicto con una losa. Y así podemos ir chequeando uno de ellos, ¿no? Vamos a buscar uno que sea más fácil de ver, ¿no? En este caso. Ustedes por su lado están verificando los diferentes conflictos, ¿verdad? ¿Cuáles le están apareciendo? Si me pueden decir, por favor. A ver, ¿qué conflicto te parece? A ver, busca uno tal, ajá. Ahí está ese, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la mayoría son de espacio, ¿viste? De espacio. Ok. Entonces, si la mayoría de ustedes también tienen problemas con conflicto de espacio, ¿qué es lo que pasó allí? Cuando nosotros hacemos un modelo de arquitectura, definimos la área de los espacios como ambientes. Y el ambiente, por característica predeterminada del programa, pudo haber tenido una altura, en este caso, de 4 metros, cuando nuestra altura interior en nuestro edificio es menor, es de 2,40 metros, 2,50 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Este espacio o este volumen que nosotros hemos calculado predeterminadamente en el Revit, en las configuraciones de la plantilla como 4, entre otras cosas me está determinando el volumen, por ejemplo, del aire que requiero ventilar o de la ventilación, o me está dando la altura de 4 metros, por ejemplo, para un espacio que necesito iluminar con unas lámparas. Y entonces poder calcular el nivel de intensidad en un espacio de 4 metros es diferente a uno de espacio de menor altura, ¿no? Como 2,30. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar si la mayoría de sus conflictos que aparecen allí fue de ese término? Es que nosotros aclaremos y le demos la aclaratoria al arquitecto, al responsable del diseño, de que ajuste todos los espacios a una altura de los 2,40, 2,50 que nosotros hemos convenido, ¿no? Entonces, eso puede ser uno de los conflictos que generalmente podemos conseguir en arquitectura si no ha sido configurado adecuadamente. Quería buscar uno entre paredes y columnas. Vamos a ver si consigo yo alguno por acá. Pero parece que en este caso, en este modelo, todos los conflictos que están apareciendo para este aspecto son de ese tipo. ¿Qué información aparece en cada uno de los conflictos? Por supuesto, el estado, me aparece el nivel, la identificación del nivel en que está, y aparece la intersección en los ejes estructurales, ¿no? Y por supuesto la fecha y hora en que se ha detectado el conflicto, ¿no? Entonces nosotros podemos cambiar las categorías del conflicto. En este caso, podemos decir que el conflicto está activo porque no ha sido corregido. Podemos decir que está revisado. Podemos darle el resultado de aprobado suponiendo que el conflicto no tiene ningún problema con la parte de arquitectura, y por supuesto uno que esté resuelto. Una vez que lo hemos detectado, lo hemos resuelto, ¿no? ¿Sí me siguen? Correcto, sí, prosigue. Perfecto. Entonces vamos a intentar cargar por separado el archivo de sanitarias para verlo por otro punto. Vamos a ver si nos resulta, ¿no?
archivo sanitario. A ver. Se debe haber dejado de compartir la pantalla, ¿o no? Sí. Ok, yo estoy cargando el de sanitarias para chequear. A ver si lo carga ahorita. Y tiene que ser por especialidad. O sea, Ahora ustedes ¿tú me entiendes? No, o sea, acuérdate que ahora ustedes en el modelo federado le llaman modelo independiente. nosotros le llamamos, no le digo consolidado, Modelo federado. tiene el mismo federado, porque tiene todo tiene todo el... Yo también pensaba que el modelo federado tiene todos los modelos identificados de modelo federado. Haces tu modelo de arquitectura, haces otro modelo federado de estructura. Claro, y después lo uno. Nosotros, yo, de repente estaba llamándole de manera equivocada el modelo federado y el tema de que era el modelo. Pero él lo dijo al revés. Fácilmente firmado. Por eso quería consultarle si el modelo federado es independiente, ¿cómo se llama el modelo integrado? Consolidado. El integrado es consolidado. O sea, ¿cómo le llamo yo el modelo completo todo? Completo. Como él dice modelo central. También se le puede llamar Yo las dos diferencias, habría que ver. Sí, ahí tengo La diferencia entre el modelo centralizado y el modelo federal. Ajá, mira, aquí hay una pregunta. Ajá, dígame. Que ¿cuál es la diferencia entre modelo federado y modelo centralizado? En cuanto al estamos hablando. Ok. Aclaro. Nosotros podemos tener, por ejemplo, en el A360, una plataforma en la nube donde nosotros podemos tener el modelo centralizado, donde, por ejemplo, arrancamos con la arquitectura y le damos acceso o permisos para el ingeniero estructural para que plantee sus elementos en ese mismo modelo en la nube, ¿no? O en el servidor, también puede ser en el servidor. ¿Qué es lo que qué es lo que se busca con un modelo centralizado? Que toda la información de las diferentes especialidades estén en un único modelo, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a configurar o se van a configurar las opciones para que solamente la persona que está encargado del diseño arquitectónico pueda modificar las categorías correspondientes al modelo arquitectónico, es decir, muros, acabados, barandas, puertas. Básicamente, la única persona con autorización de poder modificar esas categorías va a ser el arquitecto. A la vez, en el mismo modelo, vamos a tener elementos estructurales como los cimientos, como las losas de piso, como las columnas, que van a ser solamente modificados o modelados por el encargado en el área de la estructura. Y no va a poder modificar ningún elemento, como por ejemplo los muros. Desplazar un muro porque de repente está interfiriendo con un eje estructural. Él no lo va a poder modificar. Él cuando mucho puede notificarle a la persona con autorización para modificar la parte de arquitectura que ajuste el modelo. En un modelo centralizado las interferencias se van a visualizar con todos los componentes. ¿Cuál es la ventaja? Tienes todos los elementos en un único modelo virtual del edificio. Esa es la parte buena. La parte mala, dependiendo del tamaño del edificio, dependiendo de los diferentes elementos y componentes que se van a cargar, el archivo se va a convertir en un único modelo extremadamente grande. ¿Cuáles son las posibles opciones a un modelo centralizado? Trabajar con módulos pequeños. Es decir, estamos hablando de pequeños edificios, pequeños a modelar como modelo centralizado y que después se van a vincular en el plano de sitio, por ejemplo, en sus posiciones con toda la demás parte del edificio, ¿no? Con todos los demás componentes del edificio.
Por ejemplo, en un aeropuerto son muchísimos los espacios que hay, muchos los ambientes que hay. Entonces nosotros podemos establecer criterios de seccionar, puede ser desde el punto de vista estructural. Vamos a darle espacios para el comportamiento sísmico, conjuntas de construcción entre los diferentes módulos o diferentes partes del edificio. Pero en ese módulo específico, o en ese edificio, o en ese pequeño edificio, sí vamos a poder cargar todas las especialidades para tenerlo en un único modelo. Eso es lo que es el modelo centralizado o integrado, como también se les llama, y que generalmente se utiliza en un único sitio que nosotros vamos a tener acceso todos los que estamos autorizados para modificar ese modelo. ¿Ok? Ese sería el ideal. Y el ¿Me siguen, verdad? Vamos para el federado. Entonces, el federado, lo que vamos a tener son vínculos de los diferentes modelos de las diferentes especialidades. En este caso, nosotros este modelo lo trabajamos como federado, es decir, el que se encarga del modelado de la arquitectura, lo que hace es referenciar el archivo separado que trabaja el de la estructura y él puede visualizar, más no puede modificar lo que se hace en la estructura. Pero no están en un mismo modelo, sino que yo estoy haciendo un enlace, un vínculo con ese modelo. Yo lo cargo en este caso. Cuando volvamos a Revit, vamos a hacer vamos a verificar dónde se puede hacer eso, pues dónde se puede ver esa situación, ¿no? En la próxima oportunidad. ¿Cuál es la ventaja? Evidentemente los archivos de las especialidades, aunque son con un menor peso, con mucho menores elementos, son mucho más fáciles de manejar y de modificar. Sin embargo, la desventaja es que no lo tenemos centralizado en un modelo y si no hemos actualizado el enlace con el último modelo que se está generando, las correcciones no se pueden hacer instantáneamente. Es decir, nosotros no tenemos la última versión. Si, por ejemplo, yo habiendo trabajado la arquitectura, he modificado una serie de muros, lo he cambiado de posición, hasta que yo no le facilite ese archivo al de la estructura para que lo vincule en su modelo estructural, él no va a poder visualizar si tiene que mover algún tipo de elemento o disminuir las dimensiones de algún componente estructural hasta que yo no le facilite ese elemento. Entonces, la actualización en el modelo centralizado es mucho más rápida, pero el peso del edificio evidentemente o del modelo, hace que sea más difícil de trabajar, ¿no? Por la cantidad de elementos. Entonces, cada uno, dependiendo de la estrategia que establezca el gerente BIM y que le haga conocimiento al coordinador y a los modeladores, es que se trabajará. Eso va a depender de muchos factores, de la cantidad de elementos que se tienen que modelar, de la magnitud del edificio, del número de especialidades en que se van a trabajar allí. Antonio, ¿Okay? una consulta. Dígame. Lo que pasa que justo acá había un tema sobre el concepto de federado, que ahora, como te entiendo, en realidad es el modelo independiente por especialidad, ¿no es cierto? Eso es correcto. Entonces no es el modelo central. Ahora, nosotros en este momento no tenemos la herramienta para trabajar modelos centralizados, pero sí modelos federados, de acuerdo al concepto que tú dices. Pero, perfecto, independientemente de eso, nosotros le estábamos solicitando al consultor que nos dé un modelo que integre, digamos, los modelos desarrollados de cada especialidad en su software definido para que lo hagan. Por ejemplo, la pista está en Civil y el edificio está en Revit. Y obviamente según su especialidad, pero todos ellos tú puedes exportar a Navisworks y en Navisworks puedes integrarlo para generar el desarrollo de la compatibilización. Ese modelo... Eso es correcto. Eso es correcto. Nosotros podemos tener de diferentes programas o software, integrarlos directamente en el Navisworks. Pero el problema está en que no vamos a poder generar un plano desde el Navisworks. El Navisworks lo que me va... Exacto. Lo que podemos es ver el modelo. De compatibilización. Exactamente, sí. Eso lo permite inclusive con otros tipos de software que no necesariamente tienen que ser con la casa de
por ejemplo, de Autodesk, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizarlo inclusive con el AutoTour y con el Insight, con otras plataformas que no necesariamente están integradas dentro de los programas de Revit o el Civil 3D, ¿no? Nosotros más adelante vamos a utilizar ¿Cómo se llamaría? ¿Qué tipo de modelo sería? Que integra todo, pero digamos que solo en 3D, ¿no? Porque no hay planos, no hay entregables. información tampoco. Lo vamos a guardar. Puedes exportar toda la data en no para toda la no gráfica también, pues, ¿no? Porque tú puedes visualizar las características dentro del Navisworks. Sí, eso es correcto. Nosotros podemos tener en el Navisworks, nosotros podemos guardar los modelos de diferentes formas, ¿no? Entonces, hay un formato de archivo del Navisworks que se llama de diseño. Entonces, en ese que nosotros guardamos como diseño, él va a agarrar todos los elementos y los va a guardar dentro del Navisworks. Y vamos a tener un único modelo centralizado en el Navisworks. Ya, pero claro. no van a ser enlaces como el que tenemos ahorita, sino que lo vamos a tener todo integrado allí. Entonces, ahí posiblemente vamos a tener la compatibilidad entre los diferentes software. Evidentemente hay que ver cuál es la interoperatividad que tienen entre ellos, ¿no? Porque pueden haber elementos que dentro del Civil 3D no se van a visualizar junto con el modelo de Revit, ¿no? Pueden haber algunos elementos. Entonces, evidentemente, podemos tener todo el modelo centralizado en un único archivo de diseño de Navisworks, pero evidentemente no vamos a poder generar un plano, ¿no? Tendríamos que hacer los enlaces correspondientes, ¿no? Pero Sí, eso cada vez está... Sí, en este momento nosotros estamos planteando así, ¿no? Modelos técnicos, digamos, de cada especialidad, donde cada uno desarrolla sus propios entregables dentro de ese modelo, y modelo de coordinación y compatibilización, que sería el de Navisworks, y tenemos otro modelo que es de visualización general, que es en el InfraWorks. Perfecto, perfecto. Bueno, en este caso, ¿nosotros qué tenemos? Si tenemos dos modelos, vamos a suponer que hemos cargado en el Navisworks un modelo de Civil 3D y hemos cargado un modelo de Revit. Nosotros vamos a guardar como, ¿verdad? Ajá. Le damos clic. Y entonces él me puede decir cuáles son todas las opciones que podemos guardarlo, ¿no? Vamos acá y vemos que hay un archivo NWF, que es el que se utiliza para los modelos federados o conjunto de archivos de Navisworks federado, y podemos guardarlo en el NWD, que es el que estamos hablando, que es el de diseño. ¿Okay? Entonces, si yo guardo este archivo con los diferentes componentes o elementos o modelos de Revit, de Civil 3D, yo lo podría guardar eventualmente con un Navisworks NDW, con la extensión NDW. Y ahí podemos inclusive hacer ciertas simulaciones. Por ejemplo, la parte de la simulación en 4D, en la parte de construcción, cómo se van a ver los diferentes elementos en la planificación para construir los diferentes columnas, por decirlo. Cómo podemos ubicar las diferentes torres de construcción. ¿Cómo podemos utilizarlo, por ejemplo, en el caso del 4D, la ubicación de los materiales para no estarlos moviendo o desplazándolos fuera de la obra? Podemos hacer inclusive análisis de seguridad, cuáles son los recorridos de los diferentes equipos o camiones para que las personas que vayan a estar en las labores de construcción estén advertidas de que por esos sitios que nosotros hemos planificado, que aunque no tenga una vialidad ya realizada. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto, disculpen. Entonces, pensé que se había habido un bajón del internet. Ok, continúo. Podemos señalizar las rutas de los vehículos para la ubicación de los materiales o para el acceso a los materiales, y sin poner en riesgo la vida de las personas o de los trabajadores, con el riesgo que eso implica, por supuesto, en los daños que se le hace a esas personas. Entonces, guardándolo esto, podríamos hacer modelos, pero ya ese es otro tema, ¿no? Ya estamos hablando de la cuarta dimensión de la metodología BIM. ¿Ok? Que eso, por supuesto, tiene que estar contratado en los objetivos. ¿Ok? ¿Aclarado el punto? Correcto. Sí, gracias. Perfecto. No, con gusto.
Ok, entonces yo aquí sí he podido cargar, no creo que tengan ustedes la disponibilidad del archivo de gas. Como pueden ver, tenemos el proyecto Puma, modelo federado. Esta codificación nosotros la establecemos, ¿no? Para definir cuál, por si no se lo habían preguntado, se los aclaro, cuál es el proyecto que estamos trabajando, el proyecto Puma. Esto hemos hablado que la codificación corresponde al modelo federado. Si fuera un modelo centralizado, que también lo hemos generado, lo identificamos con las letras MC. Entonces sabemos que el modelo centralizado, por ejemplo, en Navisworks que vayamos a guardar, no lo vamos a guardar con esta nomenclatura como MF, sino que la vamos a guardar como la nomenclatura MC para saber que es un archivo donde están todas las especialidades. Y por supuesto ya estaríamos hablando de, no hablar de arquitectura, ni estructura, ni gas, sino que estaríamos hablando de coordinación. Entonces estaríamos hablando de un elemento coordinado. Entonces eso lo tenemos que reflejar en la identificación del archivo. Y por supuesto todo lo demás corresponde a la fecha en que se ha generado ese archivo. ¿Ok? Para mencionarlo como complemento, eso todo debe estar establecido en el plan de ejecución BIM para establecer cómo es la codificación de los elementos, de los diferentes archivos, porque cuando estamos hablando de 3, 4 archivos, 5 archivos, no es tanto problema, pero cuando estamos hablando de decenas o de cientos de archivos, entonces esta codificación de alguna manera nos ayuda a ubicar fácilmente. Y si estamos hablando de edificios segmentados o separados, más todavía. ¿Ok? Entonces, ¿qué he hecho yo? No, he agregado otro text, ¿verdad? Le he dado el nombre de estructura y gas, ¿verdad? Y entonces vamos en este modelo a hacer el chequeo correspondiente, por ejemplo, entre la sección 1, estructura, con la sección o el modelo gas. ¿Ok? Entonces, en el segundo modelo nuevo, no tenemos ningún conflicto, le damos ejecutar prueba y él entonces me aparece cuáles son las interferencias. Que como vemos, este modelo ya está depurado y todo, solamente tiene 6 conflictos. Pero ahora falta ver si los conflictos son válidos, ¿no? Nosotros perfectamente pudiéramos hacer un modelo sin conflictos, ¿ok? ¿Cuál es el conflicto que nosotros, por ejemplo, estamos consiguiendo acá? Estamos viendo que tenemos una losa estructural con un tubo de gas que lo está atravesando, ¿no? ¿Ok? Entonces, si queremos un modelo fino, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Nosotros vemos que el tubo de gas está atravesando la losa y evidentemente hay que atravesarla, ¿no? Aquí lo vemos por la parte de abajo y aquí vemos la curva donde entra, sube a la losa y la atraviesa, ¿no? ¿Cuál sería la opción acá? El que esté modelando, en este caso, en Revit, la losa, debiera coordinar con el que está haciendo la especialidad de gas, es decir, con un modelo federado que yo enlazo y hacerle un hueco de losa en Revit. No sé si han visto ese comando en Revit que me permite hacer un hueco en la losa. Pero eso no es un tema de nosotros. Eso no es un tema de nosotros como revisores. Es un tema del que está del que está haciendo el modelo. ¿Qué nosotros podemos decir? Todo, dentro de las recomendaciones para la revisión, dentro del BEP, todo pase de tubería en losa o pared requiere que se modele un hueco en la losa o en la pared para el paso de las tuberías. ¿Ok? Si nosotros hacemos un hueco en la losa, ya ese error o esa interferencia no se detecta. ¿Por qué? Porque estamos dejando, por supuesto, en claro de que hay un hueco y no lo va a condicionar como una losa. Aquí me está diciendo hay una colisión porque yo no sé si este elemento es estructural o es la losa, que donde yo pudiera pasar la tubería sin ningún tipo de interferencia, o no tanto de interferencia, sin ningún tipo de complicaciones desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, yo no puedo decirle que hagan un hueco en la viga. No pueden, elementos como una viga no pueden ser atravesados por huecos modelados en Revit. ¿Por qué? Porque básicamente estás debilitando la estructura. Se pueden hacer, hay ocasiones en que se pueden hacer aberturas en la viga, pero entonces hay que ajustar los cálculos estructurales. Pero los ingenieros estructurales usualmente no les gusta o prefieren no hacer aberturas en la estructura
columna o en una viga. De poder se pueden hacer esos elementos con sus camisas correspondientes, con sus mangas para atravesar el tubo. En este caso, nosotros podríamos perfectamente pasar este conflicto como aprobado. Entonces nosotros vamos acá, donde dice nuevo, le podemos decir como aprobado porque básicamente, a pesar de que no le hemos dicho que hagan una abertura con un hueco a la losa para que no haya el conflicto, yo cuando lo veo perfectamente puedo decir que lo puedo validar. Si vamos al conflicto 2, le damos doble clic, ¿verdad? Nos pasa lo mismo. Ya este es en otro nivel o en otra ubicación. Este era en el nivel 4 donde estaba la entrada, este es en el... A ver que básicamente es lo mismo. Estamos viendo, vamos a acercarlo un poquito, que un mismo tubo de gas que está atravesando la losa, no tiene una abertura y por lo tanto es un hueco que evidentemente afectaría cuando mucho en las cantidades. Si tenemos muchas perforaciones en las cantidades generales vaciados, por ejemplo, de concreto, de volumen en concreto, esos espacios que no hemos dejado con hueco, evidentemente se van a contabilizar. Por eso es que hablo, si queremos un modelo muy fino, la abertura de los huecos disminuirían esos espacios en el caso de los cómputos finales, por ejemplo, del concreto, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tantas perforaciones vamos a tener en una losa, nosotros le podemos pedir a nuestro contratista de que todo pase de tubería o de ducto en una losa o en una pared tenga su hueco correspondiente para que también los datos no gráficos en este caso, los datos correspondientes a las cantidades, la información no gráfica también se actualicen. Es decir, yo no voy a tener, si tengo X cantidad de huecos que ocupan cierto volumen de concreto, yo ahí tendría un excedente de concreto, ¿no? Y estaría pagando algo que evidentemente no se está colocando. Entonces, igualmente yo podría decir que este elemento, este conflicto número 2, ¿me siguen, verdad? Correcto. Ha sido aprobado también. Básicamente lo que vamos a conseguir acá, si podemos ver, son todo ese tipo de conflictos que están atravesando una losa. Probablemente esté atravesando la losa tanto por la parte de abajo o a lo largo de ella, ¿no? Entonces yo puedo, en este caso, tratar de visualizar en dónde está el conflicto, porque se ve que entra la losa pero que no sale. Posiblemente aquí hay todo un recorrido horizontal para llevar esa tubería hacia otro elemento. Ahí ya el tema se complicaría mucho más porque no es que estamos haciendo el pase de una losa de un nivel a otro, sino que estamos atravesando toda la losa. Entonces ahí probablemente sí vamos a tener conflictos con los nervios de la losa. Y entonces en este caso, el de la estructura junto con el de las instalaciones de gas tendrán que chequear cuál es la mejor opción. Si hacer el cambio por debajo de la losa, de que la tubería sea suspendida y que no atraviese, en fin, tomen esas decisiones al respecto. ¿Ok? ¿Me siguen? Listo. Entonces, por ejemplo, en ese conflicto podríamos decir activo, porque no ha sido corregido. Entonces le cambiamos el estatus de activo y entonces podemos ir haciendo un filtrado de cuáles son los elementos que han sido aprobados y cuáles son los elementos que todavía están activos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas? No. Pero sigue. Claro. Yo no sé si ustedes vieron el material, ¿no? Había una parte donde yo generaba unas tablas, donde podíamos hacer capturas de pantallas para la parte de la revisión, ¿no? No sé si lo revisaron. No, ellos tienen la guía, pero no lo han podido revisar. Ah, ok, perfecto. Sí, el tema está en estándar. ¿Cuáles son las bases que se han establecido para el modelo, ¿no? Para la entrega del modelo. Si nosotros definimos en la entrega del modelo que las tuberías, por ejemplo, no van a ser dentro de la losa, porque desde el punto de vista estructural va a sufrir la estructura, en ese caso, entonces, si las pasamos suspendidas, no va a haber interferencia. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, puedo, en este caso, dibujar o añadir
algún tipo de elemento, identificador o nube al elemento que estamos revisando, ¿no? En este caso, vamos a chequear, por ejemplo, por decir algo, señalar un punto específico, que es lo que yo quiero que se vea en el conflicto. Vamos a chequear acá, vamos a darle un play para que se acerque al conflicto. Vamos a agarrar otro. Vamos a mantener este. Vamos a agarrar mejor este para tener, ok, aquí. Vamos a acercarlo. Por ejemplo, vemos una tubería que está pasando por encima de la losa y está introduciéndose dentro de ella, ¿no? Eso, ¿aló? ¿Me escuchaban? ¿Se perdió la conexión? No, ya volvió, Bien. Ah, ok, perfecto. Sí, me sonó el tema de la campana, ¿no? De que... Dale, prosigue. Ok, me sigue entonces. Yo entonces puedo dibujar una nube indicando dónde está el conflicto, ¿no? Entonces le doy clic y le digo nube. Sí, 20 minutos te queda, por eso te digo. Pero ¿continúa acá o no aclaramos esta duda? Sí, bueno, aclárala rápidamente, pues. Está bien. Ok, entonces no sé si ustedes vieron que yo ya había dibujado una nube donde estoy indicando dónde está el elemento, ¿no? Que quiero en este caso identificar. Entonces puedo inclusive señalar con una flecha qué es el conflicto que se está generando, ¿no? Y puedo colocarle un texto al lado de la flecha, donde voy a colocarle indicación, colocar abertura hueco. Y le digo aceptar. En este caso ya yo puedo definirle a la persona que va a chequear también con el Naviworks o a nosotros para verificar el modelo que tenemos el correspondiente observación en ese punto ahí, ¿ok? Y podemos inclusive colocar un identificador para darle el modelo correspondiente, ¿no? Definir lo que es el comentario que se estaba haciendo allí, ¿ok? Bueno, esto de manera muy rápida, ¿no? Fue lo que se dijo acá. Entonces, el siguiente punto, vamos a salir de acá. ¿Me ven? Sí, correcto. Bueno, el punto que venía ahorita era verificar el plan de espacio o programa arquitectónico con Autodesk Revit. Entonces, no sé si es importante. Ellos ya lo hicieron. Ok. Entonces, la tabla de planificación y cantidad ya la hicieron y la saben generar, ¿no? Sí. Verificar las dimensiones con el InfraWord. Dimensiones con InfraWord, sí lo vieron. No tiene. No lo tiene. ¿Qué hacemos? Le dejamos. No, siguiente. Ok, mira, ese punto, déjalo para luego, pues. Si hay chance, acuérdate que hay unas horitas por ahí. Sí. Puedes tocar ese punto luego. Dale ahí con Revit e Insight. Dale, a ese punto sí. Dale. Lo que pasa es que no tienen InfraWord instalado. Aló. Aló. Sí. Mira, InfraWord no lo tienen instalado ellos. Entonces sigue con Revit e Insight. Aló, ¿me escuchas? Servicio. Bueno, lo que pasa es que ese lo tenía programado para la clase de mañana, el de la próxima clase. Está dentro de esos puntos. Por eso es que no lo tengo preparado, parte del Insight, ¿no? Ah, ya. ¿No tienes ahorita el Revit con Insight? ¿No lo tienes? Sí, podemos verlo. Ah, bueno. Dale, pues, comience con ese, pues. Revit Pero el servicio de Insight sí lo tienen. con Insight, ¿no?
Acuérdense que es un complemento que hay que cargar, ¿ok? El Insight no viene con el Revit en principio. Hay que determinar que son dos cosas. El Insight es un servicio que está en la nube y a su vez es una aplicación, un complemento que se puede utilizar siempre y cuando tengas el servicio en la nube. ¿Sí me explico? Correcto. Entonces, para poder cargar la aplicación o la aplicación como tal del Insight, tenemos que tener el servicio en la nube para ello, ¿no? ¿Ok? Correcto. ¿Sí me explico? Sí. Mira, Antonio, explícales un poco cómo es que funciona el servicio, nada más de una manera de introducción, cómo ellos llegan, ¿no? O cómo lo instalan o cómo ellos llegan, ¿no? Es lo que quieren ver un poco. Y ya para la próxima clase te metes duro con Insight y lo del infrared también, no sé, ahí ves. El infrared, sí, porque es lo que venían para ahorita. Claro. Ok. Sí, explícale lo del tema ¿Sí de... está viendo? ¿Está viendo la pantalla? Sí, ok. Ok, dame un previo de que se cargue. Ya reiniciaste. Explícales a ellos cómo ellos llegan al Insight. Ok. Yo voy a cerrar la sesión entonces. O hay que aplicarle desde que no tenemos sesión o dentro de la sesión solamente con el Insight. Desde ceros, como si no tuviera sesión, estás empezando de cero. Ok, déjame cerrar entonces acá. Ok, entonces nosotros vemos en la parte superior la parte que nos dice iniciar sesión con Autodesk 360, ¿verdad? Ustedes lo tienen que ver ahí. Entonces nosotros le damos clic y le decimos iniciar sesión en Autodesk 360. Entonces nos va a aparecer una pantalla Inicia sesión. donde Claro, eso, por eso, pero tú tienes que coordinar eso. si vieron cuando comencé mi sesión, ¿verdad? Sí, eso se lo que Ok. la compra. Ellos crean ese. ¿Viste? Con una mayúscula. Al usuario entonces le damos contraseña y le decimos iniciar sesión. ¿Ok? Entonces, en este caso, la verificación de 2 pasos me pide a mí que chequee el código en el número de teléfono que yo tengo, ¿no? Entonces, esa sesión generalmente debe estar asociada a una línea telefónica y yo le coloco la clave correspondiente que se me ha enviado al teléfono con la verificación de 2 pasos para que nadie pueda suplantarte la identidad, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que tener uno para cada uno, ¿no? Una sesión y un teléfono asignado para cada equipo. ¿Sí me explico bien? Listo. Entonces, aquí esperamos a que se cargue el usuario. Como nosotros vemos, todavía aparece iniciar sesión. ¿Con qué usuario están trabajando ahorita? Hasta que no se verifique en Autodesk que estamos validados, ¿no? ¿Aló, me escuchan, sí? Sí, correcto. Perfecto. Es que se oye entrecortado, ¿no? Ok, entonces ya nosotros estamos conectados con la plataforma A360 donde aparecen todos los servicios, Insight, Infraworld, Green Building también, la suite de Green Building, Infraworld inclusive también trabaja con esa plataforma, ¿no? Entonces, para poder utilizar lo que son las herramientas de Insight y para poder descargar la aplicación de Insight, tenemos que tener nuestro usuario conectado a la plataforma A360, ¿ok? Entonces, nosotros podemos chequear los complementos, cargar los complementos que tenemos, por ejemplo, en
Formit, varios de los servicios que se tienen con la correspondiente plataforma A360. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Ya. Correcto, dale. Ok. Entonces, ahorita nosotros, si vamos a la etiqueta analizar, nos va a aparecer todo lo que es la parte de optimización de energía con Insight que tenemos acá, ¿verdad? Donde tenemos que determinar cuál es la ubicación del elemento, del edificio, del modelo, optimizar la información, suprimir el modelo energético que se va a generar a raíz de eso y, por supuesto, generar el modelo energético, ¿no? Entonces, doy la explicación completa, pero después lo volvemos a ver, o porque de verdad me gustaría que hicieran el seguimiento punto por punto de lo que queremos acá. Sí, 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 dale. Ok. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un modelo, abrimos el modelo 3D, ¿verdad? Y conectado con la plataforma Autodesk 360, lo primero que tenemos que decir es cuál es nuestra ubicación del modelo. Entonces lo vamos a verificar dándole clic en ubicación. Él entonces tiene que esperar a que se cargue el plano correspondiente. Esperamos a que se conecte con el servicio. Y allí aparece la ubicación que tenemos para este modelo, ¿ok? En este caso, ya nosotros le hemos dado la ubicación próxima al aeropuerto, ¿no? Con las coordenadas. Vamos a acercarnos, a ver si nos podemos acercar. Aquí tenemos el aeropuerto Jorge Chávez. A ellos Y le bueno, aparece- eso sí. No hay problema. Perdón. A ellos le parece en Boston. Acuérdate que ese es el sample, ¿no? De ellos directamente. Me imagino que tú cambiaste. Ah, ok. O sea, pero sí tienen el servicio entonces allí. Por lo menos el de la ubicación del modelo. Del modelo sí, claro. Bueno, pero nosotros lo podemos modificar. Si ustedes seleccionan el modelo, ¿verdad? Lo pueden arrastrar. Entonces, ustedes que están en Massachusetts, ¿qué es lo que tienen? Agarrar el modelo y alejarse, ¿verdad? Ahí pueden ver todo el continente suramericano, ¿no? Norteamericano en el caso de ustedes, y lo llevan hasta el continente suramericano. Y lo van a arrastrar, como yo lo estoy arrastrando. Ya lo están modificando. Ubican en esto donde yo, no sé qué es lo que están construyendo, creo que están construyendo algo frente a la avenida Elmer Faucet, al lado de donde está logística, creo que el edificio logística, no recuerdo el nombre, se me fue. Lima Cargo City. Lima, Ese mismo, gracias. Lima Cargo City, ¿no? El Lima Cargo City es lo que tenemos aquí arriba. Al lado hay un terreno que se está construyendo. Ustedes me sabrán decir, no sé si me sabrán decir qué es lo que se está construyendo ahí. Bueno, yo ahí es donde hemos colocado la vivienda en esta casa. Como ejemplo, no, evidentemente. Sí me he sabido explicar, ¿verdad? sí, listo, prosigue. Ya lo colocaron allí, ¿no? Tendrías que tener las coordenadas. Yo se las doy. Bueno, es que ahí aparecen las coordenadas. En la parte de dirección de proyecto. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de números que aparecen allí, ¿no? Pero bueno, coloque las coordenadas aproximadas ahí. 12.03 menos 12.03 menos 77. Ya está. Y va a aparecer más o menos en esa ubicación del terreno.
Listo. Ok. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la ubicación, ¿por qué es necesario determinar la ubicación? Entre otras cuestiones para la orientación solar, entre otras para seleccionar los servicios de climatología o los servicios meteorológicos que corresponden al emplazamiento. Entonces, en teoría, ustedes cercano de esta ubicación tiene varias estaciones meteorológicas. Debe aparecer la 1118841 en una distancia menor de 1 kilómetro y aparecen otra serie de estaciones meteorológicas con distancias que van de 9 kilómetros hasta 18 kilómetros. ¿Por qué? Porque van a recoger los datos meteorológicos, presión, radiación, pluviosidad, correspondiente al sector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar el más cercano, ¿ok? Si nosotros nos alejamos, va a aparecer cuál es la estación o dónde está ubicada la estación que hemos seleccionado. ¿Ok? Entonces, si le damos clic, debe aparecer, una vez que se ajusten, todas las estaciones que están cercanas a ese punto. No sé si lo están visualizando. Estos elementos que aparecen aquí en color naranja con una nube y un sol y lluvia. Entonces la estación más cercana está muy cerca de donde dice Los Olivos, entre San Martín de Porres y Los Olivos. ¿Lo visualizan? Antonio, una consulta. Sí, dígame. Y si, por ejemplo, hay unas estaciones que tiene el propio aeropuerto, pero de una institución gubernamental, ¿se puede añadir ahí o cómo sería? Lo que pasa es que tiene que estar cargado dentro de la data de Bing, que es el servicio que presta Microsoft, no de ubicación, ¿no? Esas serían las opciones de cargar toda esa información, datos de diseño climatizado a la estación meteorológica, o en teoría se podrían seleccionar y colocar los datos particularmente que se tengan de todo el histórico de temperatura seca, húmeda media y media diaria, ¿no? Entonces, si nosotros... Sí, claro, si yo deselecciono usar datos de diseño, yo, por supuesto, de la estación meteorológica, yo puedo cambiar estos datos, colocarle estos datos particulares. Evidentemente que cuando yo le dé clic a utilizar datos de la estación tal, todo lo que yo haya cargado aquí se pierde, ¿no? Por eso hay que colocarle todos estos datos para que se pueda hacer un análisis completo en las diferentes fechas del año con diferentes valores, en este caso, ¿ok? Estos datos sí se pueden editar. Pero por supuesto, si yo quiero tener lo que tengo cercano, solamente le doy clic a usar los datos de la estación meteorológica que hemos nosotros ubicado en este punto. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, lo importante acá es la ubicación, saber dónde está ubicado, con las coordenadas correspondientes, ver cuáles son los datos que va a tomar InSight con respecto a los diferentes escenarios. Por ejemplo, queremos hacer... ¿Aló, sí? Una consulta, Antonio. Dígame. Hay una de las máquinas no tiene los datos meteorológicos en la parte de esa de ubicación. Porque debe estar conectado al servicio de InSight para que pueda bajar los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que InSight busca los datos en Bing, los carga en InSight y los manda a nuestro computador. ¿Ok? Entonces, si no dispones del servicio de InSight, esos datos no los vas a colocar. Y como estaba respondiendo la pregunta anterior, nosotros esos datos se los podemos colocar, si no, los podemos descargar. Pero igualito, no nos va a servir de nada porque la simulación que vayamos a hacer siempre va a requerir de la conexión con el A360. ¿Sí me expliqué? Sí. Pero particularmente yo creo que los datos de temperatura que se van a utilizar, tanto temperatura seca como temperatura húmeda de las estaciones en una misma ciudad no debieran variar mucho, a menos que hubieran grandes diferencias de altura. Y creo que ese no es el caso en Lima, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de ciudades que tienen grandes variaciones de altura, de 500, 600, hasta 1000 metros, entonces ahí sí estamos hablando de que pueden haber variaciones de temperatura apreciables, no considerables, apreciables, ¿no?
Lo que sí es importante es que se tengan todos los datos históricos del año completo, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a hacer las simulaciones, ¿no? O por lo menos indicarle al Insight qué fecha queremos que nosotros larguemos. Por ejemplo, hacer la simulación solar o la simulación de temperatura o radiación para febrero. Si yo los datos de febrero no los tengo, evidentemente me va a dar un error en el mensaje, en el cálculo, en el análisis que se vaya a hacer. ¿Ok? Perfecto. Una vez que nosotros hemos generado o le hemos dado la información de la ubicación, lo que tenemos que hacer ahora es la configuración de energía, ¿no? Chequear las configuraciones de energía. Entonces aquí vemos cuáles son los diferentes parámetros dependiendo de las variaciones que se vayan a tener en cuáles son las etapas del proceso o del diseño. Por ejemplo, nosotros ya podríamos hablar de un edificio construido, entonces los datos del edificio construido nosotros los ajustaríamos aquí, o los datos del diseño como tal, ¿no? Una vez que lo tenemos chequeado, podemos dar otras opciones que podemos editar. Ahí entonces podemos cambiar los porcentajes de cristalería de destino, es decir, cuánto de la fachada tiene cristales, que eso altera, por supuesto, el comportamiento energético dentro de la edificación, así como también cambiar los diferentes elementos. Si es un edificio para una familia unifamiliar, el dato es diferente. Por ejemplo, si vamos a tener un edificio comercial o un edificio hospitalario, donde las temperaturas y las cargas energéticas son diferentes, o las temperaturas de acondicionamiento también van a ser diferentes. O, por ejemplo, no van a tener ventilación natural o iluminación natural, que también afectan el análisis energético. Por ejemplo, en un hospital, la iluminación natural es poco apreciable. La mayoría es por medio de ventilación artificial. Y en una vivienda, por supuesto, podemos hacer un análisis energético complementando la iluminación natural con la iluminación artificial. ¿Ok? Esos son parámetros que nosotros también podemos modificar. Por eso hablamos de modelos paramétricos. ¿Ok? Le decimos aceptar una vez que chequeamos, y lo que tenemos entonces que hacer es generar el modelo energético. Si le damos generar, él nos permite dos posibilidades, ¿no? Utilizar un modelo analítico de la energía existente, si es que se han cambiado los valores y ya teníamos un análisis previo, o actualizar el modelo energético que se tenía, ¿no? Es decir, los mismos valores del modelo energético, por ejemplo, si cambiamos la fecha o cambiamos los porcentajes de cristalería en el modelo, en el diseño, lo que se hace es actualizarlo. Entonces, en el caso de ustedes, deben utilizar modelo analítico de energía existente. El proceso finalizado del modelo energético se ha creado correctamente, el contenido y la complejidad de los modelos varía, ¿no? Entonces, aquí le dimos aceptar y él ya ha debido de generar o de estar generando el modelo correspondiente. Este es para el modelo energético. Entonces, él en la parte de vistas no debe generar, como ya hemos visto en los modelos anteriores. Ok, aquí me está diciendo que tengo problemas de conexión con el servicio o el análisis en la nube. Posiblemente porque estamos ocupando gran parte de la banda de ancho, ¿no? Para la comunicación, ¿no? Pero él debiera haber actualizado el modelo si hay la perfecta conexión, ¿no? O de repente el servidor no está funcionando actualmente. Lo importante es que nos debe generar, si me escuchan, si me siguen. Antonio, ¿puedes repetir esa última parte para nosotros generar también? ¿Cómo no? Una vez que habíamos terminado optimizar, vamos entonces a la opción generar, que está justamente debajo de la casita con una X, que es el que nos dice para suprimir los modelos energéticos previos, ¿no? Yo en cambio quiero generar uno nuevo, le digo generar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ahí debe aparecer una pantalla donde me dice cuál es el tipo de análisis que vamos a hacer realmente en el modelo. Entonces yo puedo o decir, utilizar la energía actual que se está utilizando, el modelo de análisis actual, o hacer una actualización del modelo que ya teníamos. Nosotros vamos a darle, usar el análisis que tenemos en el modelo, ¿no? Entonces él me dice que el proceso se completará una vez que se termine la creación de este modelo, ¿no? Ahí ustedes le tienen que decir aceptar, ¿ok? Vamos igual.
Sí. Sería bueno que yo pudiera ver la pantalla de ustedes en algún momento, pero bueno, eso ya lo tocará para otros momentos. Entonces, en este caso se va a empezar a generar el modelo, ¿no? Que dice que el servicio está experimentando problemas actualmente, ¿no? Que lo intente más tarde. ¿Cuáles pueden ser los problemas? La conectividad que tengamos ahorita de Internet. Aunque yo tenga una buena banda de ancha, es posible que los recursos que estamos compartiendo con esta conversación online no me permitan hacer la conexión correctamente con la plataforma A360. ¿Ok? ¿A ustedes qué les salió? Bueno, el receso se lo debo para la próxima, porque le hemos dado continuo, ¿no? Antonio, entonces seguimos la siguiente clase con el Insight, ¿no? Perfecto. Sería bueno que tuvieran la herramienta del Insight y, por supuesto, del Infraboard también, ¿no? Claro, ¿Okay? nos interesa ahorita Para hacer el análisis. el tema del Insight, dejar claro, porque es como que una herramienta súper nueva, entonces sí nos interesa que se pueda ver cada módulo del Insight de repente. Ok, una vez que puedan conectarse con la plataforma 360 del Insight, traten de bajar la aplicación del Lighting y Solar del Insight. Este es un complemento que se tiene que descargar dependiendo de la versión de Revit. En este caso, cada versión de Revit tiene una versión para el Insight, para la aplicación Insight. Entonces, una vez que entran, Antonio. ahí lo ven, aquí ven esa herramienta. Ajá. Ah, ok, entonces ya lo tienen. No hace falta cargarlo en ese caso, ¿ok? Ajá. Bueno, si hay alguna pregunta o duda, no sé si me ven, Está bien. si me escuchan. Sí, Antonio. Ok. Ok, entonces, ¿lo dejamos por hoy? ¿Nos despedimos por hoy o le damos un ratico más? No, está bien. Está bien por hoy. Ok, bueno, Muchas gracias. tanto gusto. No, igualmente. No, gracias a ustedes. Un saludo fraterno para todos por allá. Gracias, Antonio. Nos vemos.